Arturo, abans de començar l'entrevista, li he dit a l'Arturo, bueno, Arturo, te presento com a chef, sempre ho fem, perquè a vegades no saps com volen ser presentats, no? Dic, bueno, chef, especialista en crudivagano, vegano, macrobiótico y sobre todo ayurveda. Y tú me dijiste, bueno, me siento un poco raro cuando me llamas chef. A ver, ¿cómo te presento? ¿O cómo te sientes tú? Pues no lo sé, estoy buscando una definición. Estuve una vez en casa de Niño Josele, del guitarrista, y me dijo, ¡oh! Tú eres el nutridor de almas. Y dije, me gusta. Nutridor de almas, entonces, que para contarlo muy rápido, y ahora tú te extiendes y nos cuentas todo bien, sería que desde la alimentación tú consigues que la gente encuentre un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el alma. Eso no es, sé sí. si es muy grandilocuente, pero esa es la idea, ¿no? A través de los principios de la Ayurveda, encontrar que cada persona saque su mejor versión. Vamos a eso. Quería evitar la pregunta clásica de ¿qué es la cocina ayurveda? ¿No? Que supongo que todo el mundo debe empezar. Bueno, Arturo, ¿qué es la cocina ayurveda? ¿Qué es la cocina ayurveda? Bueno, la cocina ayurveda en realidad no está lejos de lo que es el arte de fluir de la ayurveda, ¿no? En general, ¿no? La ayurveda es una filosofía, un estilo de vida que busca que cada individuo se conozca a sí mismo para que entonces conozca el entorno. Si yo conozco ahora el entorno, entonces ahora formo parte del entorno. Si yo formo parte de algo, no me quejo de ello, con lo cual fluyo. Y si fluyo, soy feliz. Si soy feliz, ahora mi felicidad contagia al mundo. Eso es lo que busca la Ayurveda, allá donde estés. Nosotros hacemos Ayurveda todos los días. Lo que pasa es que no lo debemos desde ese punto de vista. No somos conscientes de ello. No somos conscientes. Cada vez que nos escuchamos y nos mimamos, estamos haciendo Ayurveda, porque ser tu mejor versión significa que otro va a recibir lo mejor de ti. La cocina Ayurveda no es más que buscar que el alimento fluya con la energía, con el dosha, el biotipo de la persona, con su constitución, para que entonces a través de una digestión óptima, correcta, adaptada a lo que puede digerir, entonces ahora sí eres tu mejor versión. Pero entonces necesitamos saber qué tipología somos nosotros. Totalmente, totalmente. Haznos un resumillo de... Porque, bueno, si hay muchas tipologías, no, pero creo que no hay muchas, y un poco para que cada uno, viendo la entrevista, pueda tener una idea, una ligera idea, si es que se puede, de qué tipología es. Pues básicamente hay tres tipos, biotipos, que son Vata, Pitta y Kapha. Estos tres biotipos vienen de los 5 elementos, del fuego, del agua, de la tierra, del espacio y del aire. ¿Qué pasa? Cada uno de estos 3 elementos están dentro de nosotros, en grados diferentes. Ajá. Por ejemplo, una persona con constitución Vata también va a tener partes de Pitta y partes de Kapha, solo que en grados diferentes, y por eso esa persona es diferente a otra, Vale. a nivel físico y a nivel mental. Esto un poco para simplificarlo, ¿no? Sí, Porque sí. No, o sea, estamos hablando de una pincelada, que quede claro. Una pincelada, ¿no? Entonces, si yo soy Vata, voy a tener una tendencia de forma natural a tener manos y pies fríos, a tener irregularidad intestinal, a ser muy nervioso, muy inquieto, la piel más seca, a veces como mucho, a veces no como nada, a veces me como mucho la cabeza. Todo ese tipo de cosas van más orientados a una forma de ser a través de un dosha, de un biotipo natural. ¿Qué es el Vata? Que es Vata. Vale. Eso es un desequilibrio, pero Vata también puede ser una persona súper entusiasta, súper creativa, un artista, un pintor, un músico, un filósofo, un escritor, una persona con un don de la palabra, de la escritura espectacular y de motivar a los demás. O sea, hay ese contraste dentro de una misma persona. Ahora imaginemos un elemento de fuego que sería un Pitta. Pitta está más asociado con el fuego y el agua. ¿Con qué elementos los vincularías el Vata? Vata estaría entre lo que es el aire y el espacio. Aire y espacio. Aire y espacio. Espacio es cavidad nasal, las cavidades, el espacio en nuestro cuerpo. Efectivamente. Vale. Por eso muchas personas que tienen flatulencia están más relacionadas con un efecto que provoca Pitta, pero originado por Vata. O sea, por eso se inflama y tiene gas en el estómago, después de una comida que no asentó bien. Vale. Okay. Vale, perdona, Vata, te he interrumpido. Pitta, fuego y... vinculado al fuego y agua. Y al agua. ¿Y un Pitta qué? Un Pitta es una persona que cuando está en equilibrio, ¡oh!, elegante, fino, sutil, muy líder, es el típico nadador de élite, competidor, el típico deportista, ¡guau!, que tiene fuego, ¿no? Porque el fuego, tú sabes, la metáfora del fuego es que el fuego quema, pero no pide permiso. ¿A quién?
Si tú pones algo encima, lo quema. Y así es Pita. Si entiendes esta metáfora, es como que es una persona que va hasta el Arrolladora. final. Va hasta el final. Y mejor llevarse bien con ellos. Vale, Porque cuando están en ira, eso es una locura. vale. Ese fuego arde, lo quema todo. Eso es Se bestial. descontrola, vale. Entonces, así, viste que rápido se resume así. Sí, mejor no, porque son conceptos que igual la gente no está Son muy personas muy familiarizada. irascibles, muy activas, muy competitivas, puede tener envidia, puede tener ardores estomacales, puede tener problemas de respiración, sinusitis, problemas en los ojos, problemas en la piel, puede tener psoriasis. Todas esas son cosas relacionadas con mucho fuego. Con la comida puedes fomentar ese control. Totalmente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, si tú eres una persona vata y escuchaste que comer crudo y vegano y frutos secos y comer a deshoras y a comer cuando sin ritmo, pues evidentemente si tú ves la metáfora y ves que el aire puede ser o si ves esa metáfora, sabes que eres irregular. Entonces tendrás que comer a unos horarios estables, los que mejor te vengan, pero que sean siempre a la misma hora. No saltar las comidas pequeñas pero densas, con tendencia a ser un poquito grasas, de forma natural, con tendencia a ser calientes, porque lo que no hay es fuego. Falta tierra, falta densidad y falta fuego. Si entendemos esta metáfora, automáticamente estamos equilibrados. No hace falta ir a ningún sitio. ¿Y con eso cómo incide en nuestro bienestar este tipo de alimentación? ¿En qué voy a notar yo o las personas que entren en...? Pues imagínate, por ejemplo, una persona que está muy activa mentalmente, con el vata muy alto, va a tener una persona con tendencia a manos y pies fríos y con tendencia a olvidar las cosas. Falta de memoria, falta de enfoque. ¿Qué va a ser la comida? Afinar, centrar, calmar la mente, para que ahora puedas pensar desde otro punto de vista. Entonces, evidentemente, claro, tiene una influencia directa. En la parte emocional también. Y en lo físico. El estado emocional, evidentemente, repercute en lo físico, repercute en cómo tú te levantas, en cómo te mueves, en cómo haces las cosas. Esto, mira, que es un resumen de resumen, porque es una locura. Te iba a decir, cuéntame tú, cuéntame. O sea, la gente, por ejemplo, que no te conozca, que no esté muy familiarizada con la cocina ayurveda, hemos hecho una pincelada, hemos definido las tipologías y lo que es la cocina a grandes rasgos ayurveda, ¿no? A partir de aquí, ¿qué crees que la gente debería saber? Es poco convencional esta entrevista, porque se supone que yo tengo que hacer las preguntas para que lleguemos aquí, pero como te veo que lo tienes tan claro y que te explicas también, creo que será mucho más, te lo digo de verdad, mucho más constructivo, te lo digo con toda la sinceridad. Es como lo siento. Bueno, mira, en realidad... una cosa que a mí me gusta repetir en los cursos y en los talleres y demás es comer poco, de gran calidad, caliente por lo general. Unas pinceladas de comida cruda siempre son muy interesantes, especialmente de cosas de tierra, ¿no? También. Y es muy bonito dormir temprano, saltar la cena en la medida de lo posible. Sí, saltárnosla. Saltar la cena, mira, hoy en día el tema de la cena se ha convertido en una especie de cliché social. Yo sé que esto duele porque dices, pero ¿cómo no voy a cenar? Si es un momento que estoy tranquilo, llevo todo el día, ¿no?, de culo y llego y no voy a poder cenar porque hambre, ¿no? Claro, claro. Mira, además voy a hacer un paréntesis grande en esto, luego retomamos, pero sí, mira, voy a hacer un paréntesis grande en esto. La cena se ha convertido en un desahogo para muchas personas. Hay quien ve esto con claridad, se sabe alejar de ello y lo sabe controlar. Hay quien no. Quien tiene suerte lo ve, quien no tiene tanta suerte sufre ser víctima de las apetencias mentales. La mente es muy creativa. Entonces llegas a casa cansado de un día de trabajo y entonces para poder calmarte o poder sentirte contigo, ¿qué haces? Quizás comes de más, quizás es tarde y quizás te quedas así. A veces puedes interpretar como que esto significa descanso. ¡Oh, qué bien me he quedado! No, no te has quedado bien, te has quedado hecho polvo porque ahora tienes que hacer una digestión. Con lo cual tu cuerpo se viene a la cama a dormir. Dormir, con esa digestión. Mañana pretendes levantarte con energía, ¿sí? ¿Y qué va a pasar mañana? Que te vas a levantar destrozado. ¿Okay? Te levantas pesado, te levantas denso y con una digestión a medio gas. Con lo cual,
por lo general te vas a levantar sin apetito muchas veces o con un apetito muy irregular. Vas a querer tomarte un excitante, puede ser un café, un té o algo que te levante, como que te dé un poco de ganas de vivir, ¿ok? Y luego probablemente, como es la hora del desayuno, pues vas a desayunar. Pero luego llega la hora de la comida y como es la hora de la comida, pues vas a comer, hombre, ¿cómo no voy a comer? Y luego llega a lo mejor unos amigos y te invitan a la merienda y vas a, pues ¿cómo no voy a hacerlo? Me han invitado. Y luego llega la hora de la cena y otra vez se repite el ciclo. El cuerpo está tan agotado que a esta persona tú no le puedes pedir que haga nada. Tienes que cogerle tú mismo y guiarle, meterle en el carril, porque se salió y no hay forma de que encaje en el carril. Pero no porque no quiere, sino porque está agotada. Y ahí es cuando tú los encajas. Y eso tratas de. Eso es lo que buscamos. Buscamos que a través de los cursos de cocina, a través de las charlas, a través de la conciencia de la comida, la persona diga, ¡ah! Eso es lo que me está pasando. Y ellos mismos se dan cuenta, sino que aquí nadie le da nada a nadie, sino que cada uno se lo da a sí mismo, porque lo entendió. Si entendió la metáfora, ahora fluye con la metáfora. ¿Hay normas generales de alimentación que nos sirvan para todos? Sí. Dormir temprano, levantar temprano, comer poco y de buena calidad. A nivel de alimentos no hay nada de así. O de especies, ¿no? Tú trabajas mucho con las especies, de hecho. Trabajo mucho con las especies. Mira, yo creo mucho más en la dosis que en el veneno. Ajá. Ajá. Creo que cada uno es libre de elegir el alimento que quiere tomar, independientemente de todo esto que hemos hablado antes, ¿no? Evidentemente, si encima comes un alimento que además te favorece, pues es mejor. Pero la dosis controlada y con moderación y un horario estable hace magia. Hace magia a nivel emocional, mantiene a las personas muy equilibradas. Las especias son una herramienta muy bonita para encontrar el equilibrio no solamente digestivo, sino también incluso emocional. Ajá. O sea, Ayurveda dice que la gran fuente de enfermedades comienza cuando se empieza a fraguar en el estómago esa falta de acné, esa falta de capacidad digestiva que puede digerir todo, desde una bronca hasta el plato más pesado. Porque Ayurveda dice que digestión es todo y que nutrición es todo lo que entra por todos los sentidos. Una risa, una bronca, una lectura, una comida, todo te está nutriendo en grados diferentes. Si tú eres capaz de nutrirte de todo el entorno en forma positiva, pues evidentemente a veces no hace falta ni comer. Habrás visto esta ocasión, ¿no? Que dices, es que estoy feliz, no tengo ni hambre. A veces les pasa a algunas personas cuando están enamorados, ¿verdad? Sí, Se enamoran y como que no hay ni hambre. Bueno, porque te estás nutriendo y te nutres a todos los niveles. Una nutrición más sincera que la nutrición que entra por todo y sé metabolizarla por allí y por acá. Esa es la sinceridad. Es poco sincero llegar a las 11 de la noche a casa y pretender que ese plato de comida me dé la felicidad. Es poco sincero. No apetece escuchar esto. Claro que no, evidentemente. Pero es así. Y todo eso como... No quiero utilizar confrontar. ¿Cómo lo lidias con la medicina convencional? Ahora decías, ¿no? que tenía un punto... O sea, que al final tenemos que digerirlo todo desde el estómago, que es clave hacer eso para evitar, supongo que también enfermedades, etcétera. ¿Tiene un efecto preventivo? ¿Puede ser parte activa cuando hay algún enfermo este tipo de alimentación o manera de entender las cosas? Siempre va a ser una prevención, es lo que Ayurveda promueve. Ayurveda promueve que yo como individuo me conozco tanto que formo parte de todo. Si formo parte de todo, el todo no me ataca, con lo cual no enfermo, porque yo ya estoy siendo preventivo desde la última respiración hasta la primera. Yo sé cómo respiro, sé cómo duermo, sé cómo me levanto, sé cómo hablo, con lo cual yo estoy siendo consecuente con todo lo que ocurre en mi vida. Ahora bien, si utilizamos la medicina como a modo de la rueda que se pincha y le pongo un parche, en vez de quitar todo lo que ha conseguido que la rueda se pinche en el camino, entonces esos son temas diferentes. Síntoma la causa, ¿no? El síntoma claro. y la causa. Son temas que, fíjate, prefiero ni siquiera opinar, porque tú y yo sabemos lo que hay, ¿no? Sabemos cómo está funcionando la cosa. Entonces vamos a dejar que cada uno fluya con esto. Lo que sí tengo para las personas es la facilidad de la autoescucha. Ayudar a las personas a que consigan tener ese diálogo interno productivo. Es que al final,
chef, no chef, bueno, evidentemente sabes mucho de cocina y de alimentos, etcétera, pero estamos hablando de que la gente tiene que conocerse muy bien, ser muy consciente de todo lo que hace para poder llegar a todo lo que tú estás contando, porque si no somos capaces de escucharnos y de estar presentes con nosotros mismos, no puedes llegar a todo eso que estás contando. Claro, el momento de ahora es un momento importante de todo el día, ¿no? El momento de ahora constante, de ahora. El presente. Esto sí, es complejo en este mundo en el que vivimos, donde hay tanta motivación constante por otras cosas, hay una excitación en todo. Estamos con el teléfono, con el ordenador, hay una serie de llamamientos externos, todo el rato externo. Y la comida no hace más que sacarnos del cuerpo, para afuera. Te tomas una comida que te saca para afuera. Y cierras los ojos y no te gusta, y no, oye, que no puedo meditar, porque que no... Y para afuera, ¿ok? Si yo te quito la comida, ¡bum!, lo único que te queda es para adentro. Y esto por eso no gusta tanto, porque entonces te tienes que escuchar. Si sobrevivimos a estos pensamientos que tenemos internamente nosotros, podemos sobrevivir a cualquier cosa, cualquier guerra, cualquier batalla. Estos pensamientos que hacen que te vayas para afuera, ¿no? Y que no te hacen estar presente, a estos pensamientos se refiere. Son pensamientos que son como agujas que se van clavando constantemente y tú dices, uy, no quiero, y vas esquivándolas a través de estar hacia afuera. Pero a veces duele, ¿eh? Cierras los ojos y lo que hay ahí es tela marinera, ¿no? No sé, Arturo, chico, ¿qué quieres que te diga? Vamos, al final fíjate que la alimentación es uno de los instrumentos que tú más utilizas para que la gente recobre la conciencia sobre sí mismos, pero la clave al final, lo que está en el fondo de todo, no es tanto cómo nos alimentamos, que también ayuda, sino eso, ¿no? El ser conscientes de nosotros mismos. Sin eso, cuando tú me dices, tenemos que saber qué es lo que nos sienta mal, si te preguntas a alguien en la calle 10 cosas que le sienta mal, te lo dirán. Sí, pero te lo dirán si son un poco conscientes de cómo les sienta, porque, no sé, hay mucha bollería, por decir un clásico, clasiquísimo, que la gente le siente. Te lo preguntas y dices, me encanta, me sienta bien, me apetece ese chocolate a las 6 de la tarde antes de comer porque tengo un poquito de hambre. Es que curiosamente ahora no le sienta mal, porque cuando el cuerpo al final dice, venga, vamos a hacer un trato, tú me vas a dar estos bollos, genial, vale, yo lo que voy a hacer es que te voy a empeorar la circulación, te voy a hacer dormir peor y además te voy a hacer dependiente. Ese es el trato, ¿ok? Venga, hacemos trato. Tú empiezas a comer estos bollos, claro que te sientan bien. ¡Ja! Como dejes de comerlo 2 semanas y luego lo vuelvas a tomar, ahora es cuando te va a decir, oye, espérate, que estaba muy rico sin ello. Ahora me lo das, te voy a hacer notar para que veas que efectivamente esto te sobra. Vale. O sea, hay un punto en el que el cuerpo se adapta a lo que quiere la mente. La mente es muy caprichosa, se le ocurren cosas. Mira, además tú haces una prueba, yo lo he hecho con niños y con personas adultas, y los niños tienen una cosa y es que comen mono, son más de comer mono, o sea, no es de probar todo el plato, son más de comer mono, por lo general, hay niños que sí, pero por lo general. Y los adultos estamos ansiosos, entonces de repente hay 4 salsas, las queremos probar las 4, porque tú podrías decir, no, mi instinto me dice que esta, pero no, porque hombre, ya que estoy aquí, claro, ya que me lo han puesto, no me lo voy a dejar, claro. Voy a probarlas. Y además, la mente les seduce la idea de reconfortar el momento. Fíjate qué bien. Incluso lo ves en gente que va a un crucero o va a un buffet. Dices, ¿pero qué pasa? Parece que no ha comido nunca. ¿Qué nos pasa? Y entonces empezamos a comer platos y platos, porque la mente es muy creativa. De repente hay nata, ¡guau, con nata! ¡Ay, no, pero una mermelada de arándano! Sí, yo creo que sí. ¡Ay, un poco de arándano! ¡Ay, no, pero un poquito de queso fresco también! ¡Ay, venga! Y entonces, ¡oh! Aquello está la emoción. Es como el día de los juguetes, de los Reyes Magos. ¡Oh, Dios mío, por favor, cuánta comida! ¡Ay, Dios, me voy a poner las botas! Parece que esa es la recompensa. Parece. La mente nos hace creer esto. Pero en realidad es la atadura. Porque entonces quiere decir que estoy entendiendo que la comida me da felicidad. Si yo como para que la comida me haga feliz, entonces ahora tengo un problema, porque la felicidad me va a durar unos segundos en la boca, lo que dura el sabor. Así que constantemente tendré que comer para intentar estar feliz. Así que constantemente voy a tener que ir por aquí. Y constantemente, aunque no vaya por aquí, pero posiblemente vaya por aquí. Si voy por aquí, voy por la ira, por la avaricia, por la rabia, porque voy muy rayásico, como se llama Ayurveda. Son esos alimentos que
que te dan empuje, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. Eso está ocurriendo todos los días, en unas personas más que en otras. Arturo, yo creo que ha quedado bastante claro dentro de lo que es la Ayurveda, ¿no? Bueno, que hay que estar muy familiarizado y muy metido dentro, pero que creo que ha quedado clarísimo que es tan importante el equilibrio entre la mente, el cuerpo y las emociones, y que la comida es un instrumento genial para ayudar a eso, a encauzar, como tú decías, a reconducir actitudes que hemos heredado involuntariamente y que nos creemos firmemente porque son aceptadas socialmente, ¿no? Sí. Y en ese sentido es un punto de reeducación desde la propia escucha, ¿no?, de uno mismo. Muchas gracias. Gracias. Y suerte con los muchísimos talleres que no pares de hacer para arriba y para abajo. Para que va a quedar con él también aquí, bueno, que si Ibiza, que si no sé qué, bueno, no para. Pues mira, 29 ciudades de España. 29 ciudades de España es ya... Con los cursos de cocina, de Ayurveda en tu cocina, el arte de fluir con la vida, y utilizo la palabra curso de cocina porque es la única forma para atraer a la gente. Porque si no, no viene. No hay manera. Si yo le digo a la gente, es un curso de autoescucha, no viene nadie. Claro. Así que nada, me veo obligado a hacer unos postres riquísimos, unos platos sentados. Unas fotos cojonudas. Para luego decirle, oye, escúchate. Tú te escuchas. Arturo, un placer, guapo. Gracias, qué maravilla, Jordi, un placer.